buenas tardes ya. Ante todo, agradecer a ESIC, a ICEM y a Santiago, efectivamente, el permitirme participar hoy con vosotros aquí en este slot, digamos, de la jornada que va de abogados. Yo también soy abogado, amigos. Lo que pasa es que posiblemente, y me alegra encontrarme, digamos, compañeros de viaje, soy de esos otros abogados que también hemos hecho otro tipo de cosas y en un momento dado de nuestra carrera profesional pues hemos reflexionado sobre qué estábamos haciendo, qué podíamos hacer y sobre todo qué estaba sucediendo en el mundo más allá de esas, digamos, de esa tenue luz del flexo en un despacho, ¿no? Desde luego, Alejandro como Santiago, pues creo que decir, son exponentes de esta visión y desde luego en la nuestra, en la que yo particularmente participo, pues creo que también hemos hecho este examen de conciencia que creo que es muy necesario y estamos aquí hablando de entornos profesionales, de posibilidades de, digamos, de negocio, de reflexiones también a futuro y de cosas que de alguna manera os puedan aprovechar, ¿no? Pues bueno, de eso va a tratar mi charla. Yo soy esta persona, soy Pablo Sánchez Chillón. Soy abogado, experto en asuntos públicos, en dirección de asuntos públicos y gestiono pues, un despacho de abogados y a la vez una consultora de innovación urbana, ¿no? Nosotros hace tiempo que dejamos de hablar de ciudades inteligentes y hablamos de un concepto que entiendo que es imperecedero, que es el de la innovación urbana, ¿no? En la jornada de hoy, en la presentación de hoy, voy a tratar de hablaros de determinadas cosas. Evidentemente, el cuerpo me pide hablar de muchas más, pero está la paradoja, digamos, del agradecimiento frente a la limitación del tiempo y del espacio, ¿no? Pues trataremos de ser disciplinados con respecto, digamos, al tiempo al que disponemos, ¿no? Desde luego, las reflexiones anteriores son muy interesantes. Yo creo que las cuestiones jurídicas son esenciales también para entender el enfoque de la ciudad inteligente. Yo añadiría a esta reflexión que se acaba de hacer la visión del urbanismo, también del profesional del derecho en el campo del urbanismo, de la planificación urbana y, por supuesto, una reflexión, si queréis, de carácter transversal y algo polémica. Luego hay una mesa de debate en la que creo que para las personas que estamos trabajando con las ciudades y las que venimos de alguna manera trabajando muchos años con las ciudades desde el punto de vista de la planificación urbanística, de la comunicación, etcétera, etcétera, creo que ha llegado la hora de que los profesionales de la comunicación, los profesionales de los entornos de las históricamente llamadas humanidades, se incorporen de manera definitiva a este proceso, ¿no? Yo creo que hasta ahora, sobre todo en el concepto de ciudades inteligentes, el relato de la ciudad inteligente, la misión, la visión, los famosos paradigmas de la ciudad inteligente han estado en manos de la ingeniería. Yo respeto muchísimo a mis compañeros ingenieros, reconozco su labor, reconozco las plataformas, lo útiles que son, reconozco los servicios, pero a mí me parecen aburridísimas. Particularmente creo que son útiles, son necesarias, pero estábamos hablando, lo decía José Antonio Teixeira del Ayuntamiento de Santander, que los ciudadanos no conectan, que la tecnología no vende y que no da votos, ¿no? Yo creo que la política es muy interesante y es a los responsables municipales a quienes hay que convencer de determinadas historias, de determinadas iniciativas y desde luego creo, sin pecar ni de excluyente ni de lo contrario, creo que en buena medida hay una serie de profesiones y digamos, de currículos profesionales que son cada vez más abiertos y variados que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Y por supuesto la gente de la comunicación, la gente de los entornos del periodismo, pero también del big data, digamos, de la política, de la gestión, etcétera, etcétera, tienen algo más que decir que el mero discurso frío y, si queréis, algo poco sexy de la tecnología, ¿no? Si hablamos de cosas sexys, pues bueno, en las ciudades hay muchas y otras que no lo son nada, ¿no? Desde luego, insisto, voy a tratar en los próximos minutos de hablaros de una cosa muy, muy concreta, ¿no? Aquí tendréis luego datos que alguien tiene el interés en contactar o comunicarse. Bueno, aparte que estaremos por aquí, pues encontraréis muchos datos luego a lo largo de la ponencia para enlazar, ¿no? Yo voy a hablaros de una cosa muy concreta, que es de la nueva diplomacia urbana, ¿no? En fin, de cómo la influencia, las redes y lo que un concepto que se va viendo camino, que es el del soft power, digamos, el poder blando, el poder ligero, como contrapuesto al poder duro, al poder de la diplomacia tradicional, es un ejercicio, digamos, muy interesante para las ciudades. Es algo que va más allá del city marketing, es algo que va más allá del branding. Respetando, digamos, este concepto y entendiendo lo esencial, es algo aplicado, inteligente, de verdad, digamos, proactivo, que busca algo más que la mera, digamos, atracción de turistas o de inversiones, etcétera, etcétera. Yo creo, y lo hemos escuchado a lo largo de la mañana, que hoy las ciudades compiten de manera efectiva, hay muchísimas capacidades, digamos, para poner en valor y para poder contarlas, pero se está fallando en el mensaje. Y en esto la gente de la comunicación, la gente del marketing, la gente, digamos, de las relaciones públicas, pero también otros perfiles que, digamos, están trabajando de manera directa con las ciudades,
tenéis mucho que decir, ¿no? Yo creo que también esa es una salida interesante y profesional, muy coyuntural. Tened en cuenta que cuando hablamos de ciudades inteligentes o de smart cities estamos hablando de entorno municipal. ¿Qué os voy a contar yo del entorno municipal español desde hace 15 días? Tragedias, dramas, sorpresas, alegrías, proyectos, fines de proyectos, incertidumbre, red de ciudades inteligentes en la que desaparecen la mitad de los interlocutores que había hasta la fecha, pero permanecen las ciudades, municipios que tienen proyectos que se proponían transversales, digamos, y más allá de las legislaturas, que hay una cierta duda sobre hacia dónde van a ir. Pues bueno, creo que se abren ventanas de oportunidad muy interesantes para los profesionales en este campo, para los profesionales de los asuntos públicos, que incorporan una visión, digamos, de public affairs, esto que llaman los estadounidenses public affairs, que es visión orientada a conseguir transformaciones, a influir en el legislador, a influir en los entornos de decisión, etcétera, etcétera, de manera legal, por supuesto, pero vinculado siempre al discurso de la ciudad, ¿no? Pues bueno, creo que, insisto, que se abre un momento muy interesante para las personas que trabajáis, que trabajamos o que queréis trabajar con las ciudades y con las compañías que venden productos o que fabrican productos y servicios o que distribuyen productos y servicios para las ciudades, y yo creo que eso integra, entre otras muchas cosas que si nos da tiempo a verlas, las comentaremos, ese concepto de nueva diplomacia urbana, que es abierta, es colaborativa, es inquieta, como lo es Internet, que lo es así, ¿no? Es decir, entonces vamos a ver que esos nuevos roles de la diplomacia ligera, de la diplomacia dulce, de la soft diplomacy, muy propios de las ciudades, están en manos un poco de todos, ¿no? A ver si logro amalgamar todos estos conceptos, ¿no? Aquí tendréis algunos datos, en fin, por si luego queréis completar la información. Y bueno, os decía, cuando hablamos de ciudades inteligentes, de smart cities, de mundo, digamos, de inteligencia urbana, nos encontramos con una realidad que es esta, ¿no? Yo siempre me gusta introducir esta idea, ¿no? Pues mayor población, mayor impacto en muchísimos aspectos de la vida, digamos, impacto huella ecológica, etcétera, etcétera, una demanda creciente de recursos para las ciudades, más players. Estamos viendo cómo en China se están edificando ciudades sin gente para luego llenarlas de gente, de millones de habitantes, que eso no son ciudades, yo creo que eso son otro tipo de cosas. La ciudad incorpora, digamos, o lo serán en el futuro, pero parecen más productos de laboratorio, etcétera, etcétera, pero bueno, son realidades. La gran urbanización del mundo está llevando, digamos, a que haya una especie, digamos, de desequilibrio de lo que venían siendo las fuerzas, digamos, de decisión política y estratégica del mundo. Asia está pesando cada vez más y las ciudades, los entornos urbanos de las ciudades son cada vez más interesantes. Por cierto, el entorno, el ecosistema profesional español de la ciudad inteligente tiene mucho que decir y está diciendo mucho de esto en todo el mundo. Hay un mercado muy interesante en todo el mundo en el que los operadores, los profesionales españoles, estamos teniendo un papel interesante, ¿no? Decía, hay mayor competencia entre territorios también, evidentemente, pero también hay una mayor demanda, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio Teixeira, de la acción política. Quiero decir, el liderazgo es fundamental. Si hoy no se plantean un liderazgo, alguien que tire de estas cosas, pues posiblemente va a ser complicado que triunfe, ¿no? Yo creo que ese liderazgo es compartido, no solo del político, del representante municipal, etcétera, etcétera. Y luego la idea de redes de ciudades, ¿no? Tenemos una creciente exigencia digamos, vinculada a los objetivos del milenio, los famosos objetivos del milenio, una serie de requisitos que parece que son de futuro, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, para el mundo, pero que prácticamente recaen todos en las ciudades. Son las ciudades quienes tienen que llevarlos a efecto. El problema que se da ahí es un gap, digamos, entre esa posibilidad de plantear demandas y exigencias, etcétera, etcétera, y los recursos, tanto financieros como políticos, espacio para la decisión política que tienen las ciudades. Si vamos a España, podremos ver que hay muchas cuestiones que se pueden plantear con carácter teórico para las ciudades, pero que no se deciden nunca en las municipalidades, en las cámaras municipales, etcétera, etcétera. Vengo de hablar de un tema de Portugal y hablo de cámaras municipales y municipalidades, ayuntamientos, es a lo que me quiero referir, ¿no? Entonces, digamos, esos retos urbanos tienen que transformarse y tienen que realizarse en las propias ciudades, ¿no? Yo creo que hay un tema muy importante que es muy querido a la ciencia política, que es el de la agenda. Esto se está olvidando. Yo creo, en fin, cuando estudiaba ciencia política, el primer tema que nos enseñaba prácticamente era el de la agenda. La posibilidad de colocar temas en la agenda de los medios de comunicación, en la agenda de la decisión política, etcétera, etcétera, hoy es mucho más grande, mucho más importante que hace un tiempo. Y hoy mucha más gente con acceso a esa agenda. Hasta hace poco eran los medios de comunicación tradicionales quienes de alguna manera, si
situaban estos temas a la hora de comentarse. Hoy un tuit puede generar una tormenta tremenda, posiblemente una tormenta de 5 minutos, que es el tiempo medio que dura un hashtag en Twitter, una tormenta de 5 minutos y de 140 caracteres que genere una transformación evidente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto también es ciudad inteligente porque nos va a obligar a decidir y a gestionar determinadas contingencias en el maldito tiempo real, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo está exigiendo de alguna manera también, ¿no? Bueno, millennials, generación X, generación Y, nosotros los llamamos DigiCents, Digital Citizens. Yo creo que es un concepto que os regalo, como decía Camilo José Cela, ¿no? Os lo regalo. Bueno, pues el concepto de DigiCents es un concepto también bastante interesante, sobre el que hemos trabajado y hemos aplicado algún proyecto concreto que, bueno, que os invito a conocer. Pero también tenemos muchísima gente fuera de Internet y fuera de los entornos digitales. Esto será posiblemente algo a desaparecer en el futuro, pero vamos a tener que gestionar esta contingencia bastantes años, tanto digamos, desde el ámbito de la decisión pública y política, como también desde la provisión de servicios y la comunicación de servicios y productos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, ruidosas redes sociales, evidentemente hay muchísimo ruido y rumor en las redes sociales, posiblemente ese patrimonio digital de la humanidad que estamos construyendo entre todos sea muy discutible y opinable, pero ¿qué patrimonio no lo es? Digamos, habrá de todo, pero también tenemos, digamos, una necesidad de apelar a un nuevo sentido de comunidad. Esto es muy importante porque cualquier cosa que hagamos va a tener que ver con esa comunidad. Si comunicamos cosas, si tenemos que implicar el famoso engagement a los ciudadanos en determinadas cosas, el discurso este del ciudadano en el centro a mí es que particularmente me genera un cierto sarpullido intelectual. Quiero decir, el ciudadano está, se cuenta con él, pero tampoco le viene dado nada en concreto. Quiero decir, el ciudadano está en las cosas, los políticos son ciudadanos también, los decisores municipales son ciudadanos también, ¿no? Bueno, entonces, os decía, hay un nuevo sentido de comunidad, pero también nuevos relatos y nuevos medios. En esto yo creo, y veremos ahora al final algún ejemplo, creo que el discurso transmedia es muy interesante. Estamos en una escuela, digamos, de comunicación. El transmedia, digamos, es la capacidad de generar relatos que saltan de un medio a otro. Hoy, si yo le preguntase a mano alzada cuántos de aquí tenéis más de un dispositivo móvil, tableta, teléfono, ¿podéis levantar la mano y lo usáis? Es una evidencia, ¿no? Quiero decir, estamos cambiando permanentemente de dispositivo y mucha de la realidad percibida viene a través de estos terminales, ¿no? Terminales suena también un poco obsoleto, ¿no? A través de estos gadgets, digamos, ¿no? Entonces, esta capacidad de generar relatos que salten de un entorno, digamos, de un medio a otro, es muy interesante y también sirve para comunicar atributos de la ciudad inteligente, para ejercer esa suerte, digamos, de embajada, ¿no? Y, por supuesto, tenemos esa competencia global de ciudades las 24 horas del día, ¿no? Los retos para las ciudades son claros desde mi punto de vista. Uno es los de la clave interna, es decir, es el ser hiperlocal. Hoy estamos en un mundo en el que lo único que permanece es el territorio, el resto de cuestiones se exportan, se mueven, se transforman, cambian de lugar y se proveen desde determinados entornos que nada tienen que ver con la ciudad, pero nos obliga hoy más que nada la exigencia, el paradigma, digamos, que se está imponiendo a ser hiperlocales, ¿no? Pues si estamos hablando de las municipalidades o de los ayuntamientos, tenemos que saber que la gente se ha ido a vivir a las redes sociales, fundamentalmente, y buena parte de los debates y de los discursos que se están planteando son en redes sociales. Os decía, hay muchísima gente que no está en redes sociales ni está en entornos digitales, pero se ve afectada por el rumbo y el ritmo que van tomando las cosas a través, digamos, del impacto que se está generando en estos entornos digitales, ¿no? Ahí hay muchísimas voces, muchísimas capacidades de decir cosas, también mucha acción de influencer, que luego veremos también que son interesantes, es un concepto, creo, muy querido para el marketing, que también habría que tener en cuenta. Y luego estamos encontrando esa tensión entre sociedad territorial, digamos, la tradicional comunidad territorial de los códigos postales, mis vecinos, ¿no? Y una sociedad global hiperconectada, ¿no? Yo creo que la nueva gobernanza urbana pide entender esto. El mapa ya no es el territorio. Hoy tenemos que mi comunidad y mis stakeholders ya no son mis vecinos. La gente opina de las cosas que están pasando en tiempo real en mi ciudad y puede vivir a miles de kilómetros. Además, se implica de manera extraordinaria y esto está generando determinadas tensiones sobre la gobernanza, por supuesto. Posiblemente también esté generando cuestiones de agenda que os decía que son muy importantes, pero obliga a que muchísima gente esté pendiente de estas cuestiones y, por supuesto, que las determinadas decisiones que se puedan tomar cuenten con esta realidad y sepamos distinguir unas cosas de otras. Era el alcalde Bloomberg, Michael Bloomberg, de Nueva York, que decía que no se puede gobernar para los próximos 5 minutos.
Yo estoy de acuerdo con él, pero desde luego se puede pensar en los próximos 5, en los próximos 10, etcétera, etcétera, ¿no? Es el maldito tiempo real, ¿no? A nosotros nos gusta hablar de ciudades como data republics, ¿no? Como repúblicas de datos. Se ha hablado del valor de los datos, de la cantidad de datos que se están generando todos los días, ¿no? La gasolina de las ciudades inteligentes son los datos. Otra cosa es de quién son esos datos, incluso si hay movimientos para plantearse si esos datos los debo ya ceder gratuitamente o si incluso podemos, digamos, monetizar como usuarios esos datos que estamos cediendo. Para mí, desde mi punto de vista y como jurista, creo que la privacidad, tal y como la entendemos, ha muerto. La gente se mueve por otros derroteros. Podremos ir, como siempre, el derecho va siempre por detrás y va haciendo, digamos, determinados apaños y remiendos, pero que, bueno, de alguna manera está todo esto cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque esta nueva sociedad hiperurbana, hiperconectada, se está conformando por otras cosas, por las IPs, las direcciones de Internet, por los nodos, por los links, por los check-ins que hace la gente en Foursquare. No sé si usáis Foursquare ¿Alguna persona usa Foursquare aquí? Va menos, por cierto, la aplicación, por lo que tengo entendido, de usuarios. Este balance lo he hecho en otros sitios, había más. Y luego los estatus en redes sociales, ¿no? Alejandro nos ha contado pues, qué supone contar todos los días lo que estás haciendo. Pues bueno, a lo mejor tenemos que empezar a considerar que los raritos son estas personas que estamos encontrando así. Nos estamos encontrando que esta es la realidad en cualquier entorno en el que nos movamos. Desde luego, el diseño de las ciudades podría empezar a pensar también en estas cuestiones. Si hablamos de ciudades inteligentes, el urbanismo, la planificación urbana son los grandes olvidados. Estamos con el menú de aplicaciones, de sistemas, de interconexiones, etcétera, etcétera, pero la planificación urbana que sigue haciéndose, digamos, por un señor con una escafandra sentado en una mesa que decide que los próximos 30 años de mi ciudad van a ser de una determinada manera, utilizando códigos y recursos propios del siglo XIX, pues las ciudades del siglo XXI se están diseñando con códigos y instrumentos del siglo XIX. Y además para los próximos 30 años. Esto es un problema cierto y real, porque esa foto fija que antes podía soportar esos 20, 25 años de planificación con algunos apaños, el Plan General, yo soy de Alicante, el Plan General de Alicante tiene 54 modificaciones puntuales. 54 modificaciones desde el año 88. ¿Vosotros os creéis de verdad que la ciudad de Alicante, por ejemplo, es la misma en el año 88 que en el 2015? No. Pues se sigue diseñando la ciudad con esos criterios y seguimos aplicando normativa, digamos, y conceptos propios de esa época en la que esa España que llevaba 14 años de democracia se estaba organizando. Bueno, pues estas son reflexiones que me gustaría, digamos, que generasen algún tipo de reacción en vosotros, ¿no? Esta es la nueva sociabilidad urbana. Estamos rodeados de superhéroes sociales. La gente es súper activa, súper buena y súper interesante en redes sociales. La gente tiene unos perfiles, lo he comentado, aquí hay un par de followers que me han seguido en alguna ocasión, Antonio, que me ha oído hablar de este ejemplo alguna vez. Yo me he llevado cada desilusión, y creo que es recíproca, conociendo personas reales, habiéndolas conocido virtualmente, ¿no? Todos hemos mejorado nuestros perfiles de redes sociales y somos realmente extraordinarios. Ese mundo digital, si de verdad aterrizase en la realidad, pues no habría problemas, no habría injusticias, habría justicieros por todos los lados, habría gente muy vinculada a la realidad y, por supuesto, muy comprometida con las cosas. La realidad es otra. Tenemos una hiperactividad en redes sociales, pero una apatía por lo que está sucediendo en nuestras ciudades. Esas generalizaciones pueden ofender, pero yo creo que esto está sucediendo. Desde luego, os decía, el ejemplo del andén es bastante interesante. A lo mejor cuando diseñe ese equipamiento en el que antes, esa estación en la que antes la gente pedía calidad de los materiales, la gente pedía suntuosidad, a lo mejor tengo que ser mucho más práctico y diseñar espacios adaptables para que la gente, en vez de estar con el cuello torcido manejando un dispositivo, pueda apoyarse, trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues son reflexiones que dejo ahí, ¿no? Y tenemos una era de distracción masiva. Hoy es muy complicado, y los que tenemos hijos, el mío es joven, pero los que tenéis hijos a partir de 8 o 10 años, supongo que es la etapa de socialización digital, que no sé dónde empieza, pero más o menos creo que está ahí, por lo que he visto en mi entorno. Sabéis lo complicado que es mantener una conversación familiar, al uso, al calor de la chimenea, con el gato en la mantita enrollado, con un menor que está permanentemente percibiendo que pertenece a una comunidad en términos de accesibilidad. Ya no es el contacto físico el que importa, sino la accesibilidad, la presencia, el estar conectado. Esto es muy interesante y desde luego está cambiando bastante en los paradigmas de atención. Grandes manuales, grandes reflexiones, grandes libros blancos, grandes planes estratégicos para los iniciados. El resto de la gente, y podemos ser cada uno de nosotros según qué roles adoptemos, no nos interesan esas cosas nada. Es más, mensajes claros, etcétera, etcétera. Ahí las infografías,
Los nuevos lenguajes, que son lenguajes muy evidentes, pues tienen un sentido. Antonio, al que vuelvo a citar, conoce un proyecto en el que nosotros, un poco al calor de lo que estáis diciendo hace un momento, planteamos una reflexión, un legal zone, sobre cómo tenemos que transformar las condiciones de los contratos, las condiciones de los contratos de adhesión, que son todos esos contratos en los que das sí acepto a 47 folios en PDF, ¿no? A lo mejor un sistema de iconos reflexionado entre gente creativa, gente del mundo jurídico, etcétera, etcétera, nos llevaría a resultados muy interesantes que podrían ser perfectamente incorporables al menú de servicios de una compañía que provee productos o servicios en un entorno, digamos, de contratos de adhesión, ¿no? Bueno, lo dejo. La mayor gloria del instante, la historia. Hay quien, bueno, se considera que esto no es un hecho histórico, pero bueno, en fin, la historia podría haber cambiado efectivamente en el caso de que la realidad tecnológica fuese la de nuestros días, ¿no? Esa gloria del instante está generando, digamos, necesidades nuevas, ¿no? Que no se han entendido excesivamente tampoco desde el punto de vista de las instituciones. Y aquí ya no hablo solo de la política, sino también, digamos, de todo el cuerpo institucional. Desde luego, plantear un sistema de economía colaborativa en un entorno jurídico como el que nos manejamos, rodeado de abogados del Estado. ¿Hay algún abogado del Estado en la sala? ¿Algún familiar de abogado del Estado en la sala? Yo los quiero mucho, pero creo que tienen una visión hoy algo arcaica, digamos, de la foto, de lo que está pasando en estos momentos en el mundo, ¿no? Eso pasa con los letrados de muchas corporaciones municipales, pero yo lo entiendo, pasa con muchos profesionales independientes también, digamos, que tienen una visión algo obsoleta de lo que supone la realidad. Yo entiendo que se le está metiendo mucha presión al sistema y que estamos obligando a resolver a quienes nos gobiernan, nos dirigen determinadas cuestiones que no existían de ninguna manera hace unas semanas o hace unos meses en la agenda, les estamos obligando a que pongan, digamos, soluciones legales al tema de la economía colaborativa, los Uber, los Airbnb, etcétera, etcétera, pero desde luego creo que algo más de predisposición y de imaginación haría falta, incluso para contener, digamos, determinadas iniciativas, ¿no? Bueno, esto nos lleva a una reflexión que es también los nuevos canales y códigos, digamos, para la comunicación que se están planteando. Este es Boris Johnson, el alcalde de Londres. Este es uno de los alcaldes más mediáticos del mundo. Y bueno, desde hace unos días Joan Ribó, de Valencia, también, que llega en bicicleta a trabajar, ¿no? Es decir, van incorporando un relato a su manera de desempeñarse en el cargo político todos los días, ¿no? Desde luego no es casualidad que un alcalde que acaba de asumir un gobierno llegue en bicicleta con los periodistas en la puerta a su casa, a la que va a ser su casa de trabajo, o que abra el ayuntamiento para los próximos 4 años y 4 o 5.000 personas entren en los 3 primeros días en el ayuntamiento para conocer qué está pasando ahí, ¿no? Desde luego, esto es un mensaje, y es un mensaje de intangibles. Ya se ha citado aquí, yo voy a insistir en esta cuestión, vivimos en la cultura en la que cada vez el peso de los intangibles es más importante. Y las ciudades tienen una serie de activos intangibles, ya hablaremos de ciudades inteligentes, que son el principal valor de las ciudades. Si hoy consideramos que una ciudad es verde o es sostenible o es insegura, pues nos va a llevar a tomar una serie de decisiones, tanto de vivir en ella o dejar de vivir en ella, de invertir o no invertir, de visitarla, etcétera, etcétera. Si además el entorno comunitario, nuestra comunidad digital está diciendo que esa ciudad es insegura, posiblemente o ese barrio es inseguro, o ese local es inseguro, o sucio, insalubre, etcétera, etcétera, vamos a tener, digamos, una buena parte de nuestra decisión tomada, ¿no? Bueno, pues Boris Johnson es una persona que ha manejado desde el punto de vista de la política muy bien los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Desde luego, cualquier iniciativa que estemos hoy planteando, y esto, si queréis, puede ser una cosa, digamos, que os la creáis, pero una cosa también necesaria. Es decir, el pragmatismo también se impone en los momentos en los que estamos enfrentando o en los próximos años. Yo creo que son ideas que han estado en el mensaje de muchas de las iniciativas políticas que han llevado a los ayuntamientos y, desde luego, son buenas, son interesantes. Habrá gente que las comparta o no. Hay muchas compañías, grandes proveedores de productos y servicios que hablaban de ciudad inteligente y ahora hablarán de innovación social. Es lo mismo, ¿eh? Es decir, es una derivada interesante. Yo creo que desde el punto de vista del ciudadano cada vez es más interesante que estas grandes compañías también estén incorporando discurso de innovación social y participación, transparencia. Hoy todo se conoce. Evidentemente, esos intangibles es importante mantenerlos porque de alguna manera puedes entrar en crisis y en ruina, digamos, con un error importante, ¿no? Como ciudad. La rendición de cuentas, por supuesto, es muy interesante. Y luego, os decía, el maldito tiempo real, ¿no?
las agendas para los próximos 5 minutos. Es muy complicado, digamos, gestionar y decidir cuestiones muy de cierto calado para los próximos 5 minutos. El momento en que no sepamos distinguir entre lo urgente de lo importante, pues vamos a tener esos problemas, ¿no? La escucha activa, esta imagen es curiosa, esto es un invento de alguien que pensó que así, digamos, podía anticiparse a la aviación enemiga. Pues la escucha activa es un recurso para los próximos años, ¿no? A mí me interesa, y aquí entro en la exigencia y en el compromiso con Santiago cuando me llamó, a mí me interesa también hablar de los retos de las ciudades en clave hiperglobal. Antes hablábamos de la clave hiperlocal y ahora clave hiperglobal. Las ciudades compiten, las ciudades se desempeñan, hay ligas, primera, segunda, tercera, etcétera, etcétera. Cada uno parte de donde parte y aspira a lo que aspira, pero desde luego hoy es mucho más sencillo competir, digamos, en determinadas ligas y entornos que antes. Hay muchísimos más recursos, hay mucho más. Tu ejército, si me permitís el símil, es mucho más grande y más variado. Por supuesto, mucho más agudo en sus actuaciones, ¿no? Ese concepto de soft power, digamos, de poder blando como contrapuesto al tradicional poder duro, el de la diplomacia dura que ejercían los estados, la guerra, las amenazas, los embargos, etcétera, etcétera, hay un poder vinculado a la cultura de los intangibles, a la cultura, digamos, a la propia cultura como factor de comunicación y de externalización, que es muy interesante y que lo atesoran las ciudades. Las ciudades son innovadoras, son jóvenes, son sostenibles, son seguras, son habitables, etcétera, etcétera. Pues cada epíteto tiene que ver con esta nueva cultura de los intangibles y, desde luego, creo que el lugar especial, y hay muchísima iniciativa en el mundo amparándose un poco en esta visión del soft power, del poder blando, hay muchísimas iniciativas que tienen que ver con esas acciones de las ciudades, ¿no? Os decía, en el caso de las ciudades inteligentes pareciera que es la innovación, digamos, el vector para comunicar ese poder blando, ese nuevo poder de las ciudades, ¿no? Cualquier ciudad inteligente parece que es innovadora, ¿no? Pues esto no se ha hecho. Digamos, esto que parece evidente no aparece en los portfolios, digamos, en el discurso, en el relato de muchas ciudades que quieren ser ciudades inteligentes. En algunos casos, por moda, por etiqueta, etcétera, etcétera, las municipalidades, los ayuntamientos han abrazado el discurso de ciudad inteligente, en el caso español, pero también fuera. Yo tengo una excelente relación con el entorno de la ciudad inteligente italiana. Les puedo decir que es igual o peor, ¿eh? El caso de las Smart Cities italianas es lo mismo, pero con 14 ponentes. Es decir, cada mesa de debate, en vez de tener 2 o 3 personas, tiene 14 que tienen la necesidad y la obligación de decir la suya y, además, opinar. Entonces se produce un bloqueo que es también tradicional e histórico en el caso de las ciudades, ¿no? Pues decía, italianas. La Smart City, la innovación como vector de diálogo, es un intangible de la ciudad, ¿no? Os decía, en ese mundo de competencia, la agenda lo es todo, la capacidad de poner temas en la agenda de la comunicación, en la agenda de la política, en la agenda de las decisiones, en la agenda de la gente. Eso es lo que va a determinar que nosotros, cuando estemos estableciendo campañas para comunicar, transmitir qué estamos haciendo en las ciudades inteligentes, incluso, digamos, como desde el sector privado, ofreciendo productos y servicios, creo que no basta ya con hablar del city marketing, con la posibilidad de vender tu ciudad y hacer, digamos, un relato en principio interesante para tus visitantes temporales, etcétera, etcétera, sino que tienes que pensar en tu audiencia interna. Ese mapa de stakeholders es mucho más complejo. Los vecinos, los ciudadanos tienen mucho que decir de lo que está pasando en tu ciudad. Esa gente que se interesa temporalmente por lo que está pasando en tu entorno a través de redes digitales también tiene algo que decir, y, desde luego, los ámbitos de la decisión política. Mirad, cuando Uber o cuando Airbnb o cuando Amazon están pensando en los próximos años, no están hablando con el gobierno de Rajoy, o con el gobierno de Merkel. Bueno, con Merkel igual puede que sí, pero con el gobierno de Hollande o con el gobierno de Renzi, etcétera, etcétera. Si lo hacen, lo harán por pura formalidad. Donde se están tomando las decisiones hoy es en Europa. Hoy el margen, digamos, de las legislaciones aplicadas en los países de la Unión Europea es estrecho, porque las grandes decisiones se toman en el entorno de la Unión Europea. Ahí la acción de lobby, de asuntos públicos, es muy potente. Hace unos días leía, antes hablaba de Alejandro, de abogado friki, bueno, pues me voy a incluir en esa categoría en mi segmento, ¿no? Leía, digamos, el discurso que hacía en la Cámara de los Representantes norteamericana el representante de Amazon, con la intención que tienen de llenar la ciudad, los cielos de las ciudades, de drones que distribuyan sus mercancías.
Esto es una revolución visual, si queréis, en primer orden, ¿no? Es decir, ver el cielo lleno de drones, pues es curioso, ¿no? La reflexión que hacían, que la hacían pensando, le están pidiendo al gobierno norteamericano que los apoye como empresas norteamericanas que son, aunque son universales, con vocación global, tienen, digamos, un made in o un made by, que es el de Estados Unidos, le están pidiendo que los apoye, y los apoye en Bruselas también, porque las decisiones que se van a tomar son irrelevantes las de los estados nacionales. Va a ser la confirmación, digamos, de esas legislaciones en el ámbito de las directivas europeas las que van a influir, ¿no? Por cierto, muy curioso el caso, y os invito a seguirlo, del embajador norteamericano en España, James Costos, que tiene un perfil muy activo en Twitter, entre otras redes sociales, en defensa de una economía colaborativa en abstracto. Él defiende, digamos, lo que pasa es que, claro, 9 de las 10 empresas que defiende son norteamericanas, del concepto de la economía colaborativa, pero la defiende en abstracto y hace una defensa muy interesante, digamos, de este nuevo modelo de organización de la prestación de servicios en las ciudades, ¿no? Pues os decía, eso es hacer acción pública, asuntos públicos e ir más allá del city branding. Yo creo que esas son competencias y liderazgos que tienen que asumir, que no está muy claro que nuestros representantes, incluso las empresas, estemos asumiendo en determinados entornos, ¿no? Eso es inteligencia corporativa. Los perfiles de los ayuntamientos, y algunos lo han tenido de manera muy efectiva, especialmente, por ejemplo, a la hora de detectar inversiones que vienen de Europa, los famosos Horizontes 2020, los programas, digamos, de financiación europea, hay departamentos municipales que están con las orejas muy abiertas, esperando ver por dónde van los tiros para ver si una ciudad u otra puede vincularse a un proyecto de financiación vinculado a la innovación. En este caso, es evidente que el caso de Santander, el caso de Málaga, el caso de Barcelona, etcétera, etcétera, han sido paradigmáticos. Vamos a ver, porque es una reflexión que se están haciendo, de Zaragoza. Se puede, digamos, ¿qué va a pasar en las próximas fechas? Parece que son, digamos, proyectos o iniciativas o actitudes que deberían permanecer porque son en pro de la ciudad, etcétera, etcétera. Yo no tengo ninguna duda que en buena medida permanecerán, ¿no? Entonces os decía, esta cultura de los intangibles hoy es cada vez más importante y el saber transmitirla es una capacidad que deberemos tener los profesionales a la hora, digamos, de contar ciudades inteligentes y de enganchar a la gente. Y no solo con estos intangibles tradicionales que son la reputación, la buena reputación, la innovación, la habitabilidad, etcétera, etcétera, sino otros que a mí, si queréis, por defecto profesional, me atacan todos los días, ¿no? Que es el diseño de la ciudad. Hoy, realmente, os decía, la planificación urbana es una cosa, las grandes decisiones estratégicas para los próximos 20, 25 años de la legislación del suelo española es una cosa, pero la gestión del día a día corresponde a los municipios. Hay un arte mayor del urbanismo, si me permitís el símil poético, que es el plan general, el famoso plan general de ordenación urbana, pero hay un arte menor que son las licencias municipales, que es ese urbanismo aplicado en el día a día, que es donde los ayuntamientos pueden generar innovación y creatividad, y hoy no se está haciendo. El dar licencias, en rebajar trámites, en aplicar ese urbanismo táctico, ese uso reversible de los espacios, de los lugares, el generar mobiliario urbano adaptado a la realidad del día a día. El que la gente, digamos, rompa esa burbuja tecnológica en la que muchos nos movemos muchas veces, que a veces estamos absolutamente ausentes del espacio territorial que nos rodea, para generar convivencia. A lo mejor esa canalización, digamos, de reflexiones entre el ámbito digital y el real, el poder entrar a una plaza y que se produzca un check-in visual. Nosotros planteábamos un proyecto para Puerto Rico en el que hacíamos un espacio urbano que tenía un uso colectivo con un plazo determinado, ¿no? Entonces, quedaban una serie de meses para que ese espacio, parecido a lo que se hizo en Zaragoza, con Esto no es un solar, digamos, volviese al entorno privado, un particular que lo había cedido por un tiempo concreto, la figura jurídica es el precario, al ayuntamiento para que lo usase la gente, ¿no? Pues bueno, el hecho de colocar un contador de cuenta atrás digital en el que contaba los días que le quedaban de uso colectivo a ese espacio generó una serie de dinámicas muy, muy interesantes que de otra manera no se entendían, ¿no? Pues bueno, pequeños detalles que tienen que ver un poco con la idea, ¿no? La idea de urban hacking, ¿no? Aquí hay profesionales que saben perfectamente que se puede hoy jugar con la luz de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Se puede interactuar con la luz de la ciudad, uno puede generar mayor intensidad visual o tonos, colores, etcétera, etcétera, en determinados lugares en función de que se esté produciendo determinado evento. Incluso que el usuario sea capaz de encender y apagar una determinada luz o una fuente, ¿no? En el caso de Valladolid, es un caso bastante conocido, que era Ríos de Luz, que es un proyecto que se desarrolló en el que Valladolid tenía un problema, o tenía un problema, hay gente de Valladolid que luego lo aclarará,
tenía un problema de pernoctaciones. Valladolid, pues bueno, la gente iba a pasar el día desde Madrid, fundamentalmente a Valladolid, pero no dormía en Valladolid. Comían estupendamente, paseaban, pero por la tarde se volvían a casa, ¿no? Se incorporó un proyecto que era, digamos, iluminar de manera espectacular la ciudad a través de un proyecto que de eficiencia energética además ahorraba, digamos, en recursos y generaba, digamos, un criterio de optimización de recursos, pero además generaba una visión monumental de la ciudad y una experiencia muy curiosa que era de interactuar con el teléfono móvil con los monumentos. Podías encender y apagar las iglesias y los monumentos de Valladolid con una aplicación concreta que te podías bajar del móvil y podías vacilarle a tu vecino o al visitante que venía y decía, mira, te la enciendo para ti, te la pago para ti. Esto tenía un coste además, no me acuerdo si eran 0,65, 0,85. Bueno, esto es un ejemplo básico, elemental de hackeo urbano. Pero bueno, yo creo que hoy la gente le gusta interactuar con el medio. Las ciudades en absoluto están preparadas para esto, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y luego la famosa experiencia de usuario. El ciudadano en el centro es el usuario. Claro, si tú estás pensando que la gente se va a sentar en un banco de la calle porque has puesto una conectividad wifi, pero da el sol porque estás en Alicante y cae un sol de justicia un montón de días del año y no has puesto una sombra, que eso no es nada tecnológico, pues no se sentará. Si no le pones a lo mejor recuperemos los pupitres para los brazos de pupitre para los bancos de la ciudad, porque la gente puede apoyar un dispositivo ahí y trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el wifi, por supuesto, es una commodity, Wi-Fi, ¿no? Que es una commodity que ya nadie puede, digamos, negar que tiene un valor añadido. En el caso de Viena, por ejemplo, se estaban transformando los recorridos de la ciudad, los recorridos turísticos de la ciudad, a través de la conectividad Wi-Fi. Tradicionalmente los monumentos son los que rigen el deambular de los turistas por las ciudades. En este caso, como cada uno de nosotros nos convertimos en vampiros del Wi-Fi, sobre todo con las tarifas que tenemos de roaming cada vez que salimos al extranjero, la conectividad Wi-Fi en plazas se había puesto en aquellos lugares en los que no era tan espectacular la ciudad y obligaba a la gente a, digamos, a discurrir por la ciudad por otros lugares, ¿no? Cada vez que se conectaban y compartían dónde estaban, eran nuevos lugares de la ciudad, de esta ciudad inteligente, proyecto de ciudad inteligente de Viena, que no eran los tradicionales. Bueno, pues son herramientas en manos de los municipios para trabajar, ¿no? Y por supuesto os decía, esa idea de poder comunicar estas cosas, porque eso está pasando y tenemos que saber contarlo a los propios, pero también a los extraños y a esas audiencias cambiantes en las que tenemos que aplicar esos criterios de diplomacia pública, ¿no? Bueno, y de entorno privado, ¿no? Bueno, es esa embajada digital la que de alguna manera va a imponerse en las próximas fechas o ya está funcionando muy bien en algunos lugares, ¿no? Bueno, el crowd ahora es muy de moda, pues también la crowd diplomacy, digamos, esta idea de embajada colectiva, pues tiene mucho que ver, ¿no? Ejemplos muy elementales, ¿no? El alcalde de Toronto es un señor que era el antiguo alcalde de Toronto, era un señor muy voluminoso, muy grandote, que era jugador de fútbol americano. Era un hombre pues, que comía bien y tenía algunos vicios más. Entre otros, empezó por la marihuana, se hizo público. Lo pillaron fumando marihuana, pero luego lo pillaron fumando crack al alcalde de Toronto. Toronto, no os voy a contar si habéis estado o no, es una ciudad extraordinariamente ideal. Es decir, allí todo es perfecto, no pasa nada, es una ciudad preciosa, pero coño, tu alcalde fuma crack. Esto es un tema reputacional potente, ¿no? Es decir, oye, es que ¿qué pasa con el crack en Toronto, ¿no? Tu madre podría plantearse qué está pasando con el crack en Toronto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues a la gente se le ocurrió poner esto en la entrada de Toronto, ¿no? Para darle la vuelta, ¿no? Nuestro equipo de hockey es malísimo, por decirlo de alguna manera, bienvenidos a Toronto, y nuestro alcalde fuma crack, ¿no? Bueno, pues porque tuvo un candidato a la alcaldía de Toronto que no ganó, que decía que él en su campaña electoral decía que él no fumaba crack, que era principalmente su activo, ¿no? Esto es Shanghái, esto es China. Ciudad sostenible, habitable, nueva urbe. Claro, el problema que tiene es un smog de carajo. Es decir, allí no hay día en el que no te levantes con una nube, digamos, de contaminación que te impide ver el horizonte, el skyline de la ciudad, ¿no? ¿Qué han hecho los chinos? Muy pragmáticos, pues esto. Al final la gente se hace la foto y sale el entorno, digamos, de la ciudad. Allí hay una superconectividad wifi en ese espacio, por cierto, ¿no? Bueno, pues entonces deberemos incorporar también nuevos relatos, ¿no? Esta idea del urban hacking, ¿no? Esta posibilidad de hackear, de modificar el entorno, las infraestructuras de la ciudad como un nuevo rol de ciudadanía, es una derivada más de la ciudadanía. Estamos hablando de usuarios, de ciudadanos en el centro. Muchos ciudadanos hoy que nos manejamos con dispositivos podríamos interactuar con la ciudad y hacer que pasasen cosas. Esto
puede quedarse en la mera anécdota o puede ser, digamos, una derivada, un complemento más al ejercicio cívico de nuestra ciudadanía todos los días. Podemos generar cosas y transformaciones en la ciudad que tienen que ver. No tenemos mucho tiempo, pero se trata de compartir, esta idea de compartir tus mandos, ¿no? Compartir el mando. Casos muy interesantes ha habido en Buenos Aires o en Suecia o en Bristol, ¿no? en el campo de redes sociales. Hace unas semanas Buenos Aires decidió abrir la cuenta de Twitter de la ciudad a la gestión colectiva. En fin, había una serie de personas interesadas que se apuntaron a una lista y luego por sorteo les tocó gestionar cada día uno de ellos la cuenta de Twitter de la ciudad. El experimento ha sido muy interesante porque, claro, era cuenta municipal de una ciudad, de una mega urbe, en la que sin vinculación, sin cortapisas, empezabas a decir lo que te daba la gana un poco de lo que estaba pasando en tu ciudad. Todo el mundo se autoimpuso una especie de censura responsable, ¿no? Que es cuando uno asume una magistratura, algo institucional, de pronto se hace como grave y serio, ¿no? Pues esto también ha pasado y está aprobado en el caso de Buenos Aires y Suecia. Suecia fue el primer país que abrió la cuenta de Twitter a la gestión colectiva, ¿no? Bueno, pues Bristol, que es una ciudad muy interesante, muy innovadora en estos campos, también ha hecho cosas muy interesantes, la que también está incorporando otras cosas, otras cuestiones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque además las ciudades nos están vendiendo con el discurso de la ciudad inteligente como ciudades muy aburridas, ¿no? O sea, es decir, es que la basura, el indicador de la basura me dice qué tal y entonces yo puedo saber en tiempo real. Bueno, esto está muy bien, es muy útil, pero hay que dar a la gente un poquito de carnaza, en el sentido bueno. Todos necesitamos entretenernos. Bueno, pues ¿quién dijo que las ciudades inteligentes tienen que ser aburridas, ¿no? Estos criterios de eso que se llama, y esto lo dejo en manos de los profesionales del marketing, de la comunicación, eso que se llama la gamification, la gamificación, los juegos, incorporar la dinámica de juegos en el día a día, tiene un sentido muy interesante, muy productivo. Cuando estás comunicando innovación, cuando estás comunicando ciudad, esto tiene mucho que decir, ¿no? Pues eso es gente jugando en una pared a un juego, digamos, del famoso juego de las pelotitas esas que volvían un palo con otro, ¿no? Eso es MS2, ¿no? No sé qué era el origen de los videojuegos, ¿no? Pues la gente con sus teléfonos móviles, ¿no? Pues se lo pasaba muy bien y luego además lo contaba, etcétera, etcétera, ¿no? El diseño urbano pues puede adaptarse, desde luego. Esto, pues en fin, esto no es nada tecnológico, pero bueno, tiene cierta parte de relato, ¿no? Todos quisiéramos un Banksy, ¿no? En nuestra ciudad, que nos hiciese lugares súper atractivos, que la gente inicie recorridos por la ciudad, por ejemplo en Londres, para encontrar los grafitis de Banksy, que además es un tipo muy agudo, muy inteligente, ¿no? Aquí hay una anomalía evidente, ¿no? En la prestación de un servicio en la ciudad, ¿no? Esto se permitió a unos hackers, digamos, actuar sobre el semáforo. Evidentemente, la señal es evidente, no puedes pasar, pero hay algo de irreverente en esto, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo esto son ejemplos de cosas que se pueden utilizar, tenemos muchísimos más, algunos proyectos en los que hemos trabajado también, que nos dicen que hoy estamos obligados todos de manera horizontal a comunicar esa innovación, eso que está pasando en nuestras smart cities, en nuestras ciudades, de manera distinta, de manera abierta y colectiva, ¿no? No quisiera terminar sin dejaros algunas experiencias que yo creo que son también interesantes, ¿no? Esto es de hace una semana y media o así, que se llama el Gobernauta, es una iniciativa muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo con una serie de consultores políticos que, bueno, pues han seguido el perfil de los gobernantes latinoamericanos en redes sociales, ¿no? Hay unas conclusiones muy interesantes, no ya solo, digamos, de quién tuitea o no más o cómo lo hace, sino sobre los temas sobre los que se habla, ¿no? Son temas de agenda, son temas de inteligencia corporativa, de inteligencia empresarial aplicados también en las ciudades. Si en un entorno concreto se está hablando mucho de seguridad, es que la percepción de la seguridad es importante para esa población. Posiblemente a la hora de hilvanar, de coser un determinado discurso, un determinado proyecto de ciudad inteligente, además de nuestros consejeros áulicos, del entorno que tengamos en los entornos, digamos, directivos, podamos hacer uso de determinadas herramientas de inteligencia y de estrategia que son muy interesantes, ¿no? Pues bueno, el Gobernata latinoamericano es muy interesante, ¿no? Temas de cultura, digamos, de soft power, de ejercicio de esos intangibles, hay una iniciativa muy interesante que es esta del Reino Unido, de Culture is Great Britain, ¿no? O sea, te está diciendo que está como el de Am Smarter Dam, que cuesta un poco. Yo ahí discrepo del discurso de Cristina, ¿era? Ana, perdón. Es muy interesante la iniciativa, el proyecto de Ámsterdam es espectacular, pero yo creo que hay un problema ahí de dicción, sobre todo para los que somos de francés, como los presidentes de gobierno, ¿no? Los intangibles son muy importantes, desde luego. Rusia, por ejemplo, está construyendo toda una cultura del vigor y la virilidad muy interesante, que luego se asocia de manera perfecta a lo que está pasando en el país y a un cierto enfoque cultural del país. Si hay algún ruso en la sala, posiblemente me lo pueda discutir.
Obama también se nos ha presentado como un líder atlético que jugaba al baloncesto, etcétera, etcétera, como algo joven y nuevo y tal. En España pues tenemos a nuestros presidentes que también se aplican eventualmente digamos, a la actividad física y también transmiten determinadas cosas, ¿no? Bueno, Zapatero jugaba al baloncesto, creo que se hizo construir una cancha de baloncesto. Aznar tiene unas abdominales espectaculares, Ruiz Gallardón paseaba a los perros. Es decir, son diálogos, son mensajes que están incorporando, no, quiero decir, son escenas cercanas que nos interesa, digamos, consolidar cuando estamos comunicando determinadas cosas, porque también estos personajes, estas instituciones, son los que de alguna manera, y con otros, pueden en un momento dado hacer fracasar, y eso creo que está también en el coste de la elección, determinadas iniciativas que podamos impulsar, ¿no? Dos ideas más. Esto no es solo el entorno público el que tiene que ejercer esa diplomacia permanente, ese contar lo que está pasando en las ciudades y no solo en redes digitales, sino el entorno privado de iniciativas muy interesantes como London First. London First es sector privado que ha decidido comunicar los atractivos de la ciudad de Londres con una estrategia muy interesante que os invito a visitar, ¿no? Ahí no interviene para nada el sector público, es el entorno privado el que decide. Hay otra iniciativa muy interesante para Copenhague, ¿no? Copenhague, sabéis que ha sido capital europea sostenible europea. Copenhague ha desarrollado una estrategia muy interesante en el entorno de la eficiencia energética, de la sostenibilidad, etcétera, que se ha traducido al sector privado. Hoy las empresas danesas están trabajando de manera muy potente y apoyadas por su entorno, digamos, institucional en Asia, incorporando nuevos criterios de sostenibilidad a las ciudades que se están construyendo, adaptando tanto en India como en China, ¿no? Yo creo que esta es una apuesta bastante interesante, ¿no? El caso de Barcelona no os voy a contar qué ejemplo de marca es, ¿no? Usada y abusada hasta el exceso, ¿no? Hace poco veía que la Generalitat perdió un pleito con los vendedores de la Rambla, estos vendedores que venden sevillanas y toros de fieltro, etcétera, etcétera, que le ponían la marca Barcelona. El BCN se lo ponían a estos productos porque consideraban que eso era impropio de la marca que se quería comunicar desde el entorno público, etcétera, etcétera. Llegaron al Tribunal Supremo después de muchas vicisitudes jurídicas y perdieron, digamos, esa pretensión legal que tenían, y los indios, que son fundamentalmente los ciudadanos de la India que siguen vendiendo estos productos en las Ramblas, venden los mismos toros de fieltro y las mismas sevillanas en Barcelona, ¿no? Luego os quería poner en la pista, ya termino, de una iniciativa que estamos impulsando en concreto nosotros, ¿no? Con otras personas, ¿no? Y que empieza ahora, que es el Foro Global Alicante, ¿no? Este Foro Global, como sabéis, Alicante, la Comunidad Valenciana, España, etcétera, etcétera, aunque todos nos levantamos todos los días a trabajar y, en fin, y procuramos hacer el bien, hay personas pues, que no lo han hecho. Entonces, ha habido un coste reputacional muy importante desde el punto de vista, digamos, del territorio, que de alguna manera entendemos, y esto es una pura iniciativa de diplomacia digital del entorno privado, que entendemos que tiene que voltearse de alguna manera. Esto no es justo, ni es normal, ni obedece a la realidad. Bueno, pues esto es una pequeña gota en un océano, con un foro que montamos o que hemos organizado como una parte de una estrategia de responsabilidad social corporativa de una determinada firma para intentar combatir esa reflexión. Bueno, tendrá mayor o menor éxito, desde luego esa parte de compromiso con el territorio, y os pongo en la pista, en las próximas semanas pues irán lanzando cosas, y este foro global pues tiene esa vocación también internacional, ¿no? Por último, a los que os interesen las ideas del soft power, de esta diplomacia blanda para las ciudades, la revista Monocle, para los de francés, tiene unos números muy interesantes cada año sobre el soft power, ¿no? Ahí se analizan determinados, digamos, parámetros de las ciudades y se comparan, y de los países, ¿no? Es muy interesante las conclusiones a las que llegan, porque aparte que es bastante ameno, bastante bien comunicado y bastante bien explicado, hay muchísimos ejemplos muy interesantes que pueden servir de inspiración, ¿no? Y luego, pues, dos últimas recomendaciones, así, si queréis, para bibliófilos, que tienen que ver, pues, primero, con este libro que se llama Cities, Museums and Soft Power, que es de reciente aparición. Ahí se habla del poder de los museos como, digamos, y las instituciones culturales como difusores de ese poder blando, ¿no? Hace unos días tuve el honor de estar en el Museo Thyssen participando en una charla
con unos arquitectos muy famosos y luego estaba este ciudadano, hablando de estas cosas, ¿no? Y se reflexionaba sobre la capacidad que tienen las instituciones culturales para ejercer esa influencia global, que de eso estamos hablando, en el entorno, digamos, mundial, y cómo determinados enfoques culturales pueden superar problemas de relaciones internacionales. Por ejemplo, Irán y Estados Unidos no se hablaban de ninguna manera hace unos años, solo a través de las instituciones culturales y en torno a conceptos en torno a exposiciones proyectadas en el futuro sobre intercambio de bienes culturales, ¿no? Os parece increíble que los grandes mandatarios públicos estén tirándose los trastos a la cabeza, pero por debajo hay una corriente, y en muchos casos es la cultura la que está generando, digamos, determinadas cuestiones, ¿no? Y luego un libro que es bastante interesante, de algunas tesis yo creo que discutibles, pero que es El fin del poder de Moses Naim, en la que discute, la que da cuenta, digamos, de cómo el poder cada vez es menos, ¿no? Cómo estas ideas de transparencia, de compartición, de apertura, etcétera, etcétera, están reduciendo los ámbitos del poder porque es mucho más evidente ese proceso de toma de decisiones, ¿no? Bueno, dicho lo cual, gentes del mundo del marketing y de la comunicación, al entorno de las ciudades sois bienvenidos. Es decir, yo creo que además arquitectura, abogacía, comunicación, insisto, marketing, hoy están muy lejos de este discurso de las ciudades inteligentes que es excesivamente tecnificado. El nuevo tiempo político, si queréis, que se abre en el entorno de la municipal en España, va mucho de esto, y yo creo que es una oportunidad excelente para, digamos, que de alguna manera cada uno adapte lo que pueda a este entorno, ¿no? Si alguno quiere abundar o alguien quiere abundar un poco en estas reflexiones, bueno, en el blog tenemos bastantes cuestiones escritas, un poco planteadas sobre esta actividad, y seguiremos desarrollando cosas, ¿no? Yo no me queda más que agradeceros, por supuesto, la atención hasta ahora, dejarle en suerte el estrado a los siguientes intervinientes y, pues nada, muchísimas gracias.